Buenas noches, pastora Hilda. ¿Cómo está, hermano? Rudy, bendiciones, hermano. Aquí estamos ¿Cómo firmes ya están, esperando. hermanito? ¿Cómo les va? Aquí estamos, pastora, gracias a Dios, llegando al trabajo, con ganas de escuchar la Oh, palabra. cansadito, pero listo. Sí, firme. Amén. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas Pastora noches. Yolanda, Buenas noches. pastor Juan Buenas Pablo. noches. Buenas noches. Doctor Buenas noches Pablo, a buenas todos. Dios les noches. bendiga. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Buenas noches, Rudy. Buenas noches. Dios te bendiga. Buenas noches, pastores. Buenas noches, hermano Luisito, hermana Ingrid, hermana Sonia. Muy bien. Hermano Luisito, me está haciendo dar ganas de hacerme recortar. Está grande mi cabello. Así que, muy bien. Daremos gracias a Dios e iniciaremos este tiempo. Doy gracias al Señor porque nos permite estar una noche más juntos para escudriñar su palabra. Vamos a escudriñar un capítulo que nos va a desafiar a, a poder mantenernos firmes en la fe que profesamos. Un abrazo al hermano Willy Peñalosa, quien está en línea con nosotros, y juntos vamos a iniciar dándole gracias al Señor. Pastora Hilda, muy buenas noches. ¿Nos puede guiar en una oración para que juntos podamos agradecerle al Señor? Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Qué lindo reunirse para adorar a nuestro Dios. Soberano Dios, en este momento te damos gracias, Señor. Es hermoso, mi Dios, cuando dices tu palabra que debemos reunirnos, Señor. Y tú tienes la razón, Señor, porque el reunirse, Señor amado, nos juntamos para aprender tu palabra, para exaltar tu nombre, Señor, en reconocimiento de tantos beneficios que usted nos da, Señor. Gracias, Señor, por la vida, la salud. Gracias por los alimentos, el sustento, la provisión de trabajo, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos. Señor, te agradecemos, mi Dios. Gracias porque usted tiene cuidado de nosotros. Te agradecemos, Señor. Usted está fortaleciendo a los hermanos que están delicados, Señor. Usted los va a levantar completamente sanos. Le damos gracias, Señor amado, en este momento. Clamamos por todos ellos, Señor, los que están en cama, Señor, delicadito. Usted está ahí, Señor amado, como fiel compañero, fiel amigo, Señor. Gracias, mi Dios. En esta noche, Señor, disipa todo aquello que es negativo, todo aquello que puede ser oposición. En el nombre de Jesús, rechazamos, renunciamos por la sangre preciosa de Jesús. Este tiempo, Señor, lo dedicamos para usted, Señor amado. Te damos gracias, Señor, y cubrimos, Señor, este tiempo con tu sangre preciosa, declarando, Señor, que el nombre del Señor, mi Dios, es honrado, es glorificado, Señor. Gracias, mi Dios, y donde quiera que estén los hermanos, Señor, mi Dios, ahí tú estás también, Señor amado. Gracias en este día, en este momento. Usted nos va a ministrar con las alabanzas, Señor, con su palabra, mi Dios. Y gracias, mi Dios. Bendecimos esta reunión en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Pastora Sarita. Buenas noches, hermana Janet Rico Velázquez, de Cadena.
Eh, yo quiero que participemos en esta noche con los pastores. Me acompañan el pastor Eudal, la pastora Hilda, está la pastora Sarita. El tema para hoy habla sobre el juicio de Dios. Venía ya días pensando qué poder tocar, qué tema poder tocar para edificación de la iglesia. Y bueno, hay momentos en los que uno como pastor, como líder, debe debe hablar algún tema que afecta nuestras vidas en lo emocional. Y el tema que voy a tocar me ha afectado, pues, pues en la vida, en la vida de cristiano y a la vida de ser hijo de pastor, me ha tocado ver muchas personas que han recibido y experimentado los juicios de Dios. Está muy bajo mi volumen, perdón. Ahora sí. Entonces, al escudriñar la palabra, yo les invito a que podamos abrir en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. La verdad que hoy es noche de estudio bíblico y me gustaría que pueda tener su Biblia al lado. Y si es que tiene un lapicero, pues vamos a escribir. El libro de Ezequiel capítulo 14. Vamos a dar lectura desde el versículo 1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, dice el profeta. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad de delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles. Los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel llegaban a ser los líderes espirituales, los pastores que estaban los líderes que estaban a cargo del pueblo de Israel. En mi vida de hijo de pastor, he podido ver cristianos, muchos cristianos como estas personas. Estas personas en realidad lo que estaban haciendo, estos líderes o ancianos de Israel, se habían sentado a fingir, que es la palabra que puedo deducir en todo este acto de parte de ellos. Dice, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Estos hombres, estos ancianos, se habían presentado delante de Ezequiel, pero habían fingido estar atento a sus palabras o buscar consejos o consultar al mismo Dios. Por tanto, él dice el versículo 6, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro
de todas vuestras abominaciones. En la vida de cristiano y de hijo de pastor he visto muchas personas fingir desde el hablar en lenguas, porque miraban para la gente, a los hermanos que estaban siendo llenos del Espíritu Santo, que iban con un corazón dispuesto a recibir del Señor, que iban adelante de la parte del templo a recibir la imposición de manos, a quebrantarse, a humillarse delante del Señor, pero el yo como músico, como estar arriba, uno ve, y tal vez el pastor no se daba cuenta, era un pastor invitado, pero las personas, la persona miraba y se reía, miraba a otro y quería repetir lo mismo y se reía y se mofaba de eso. Hermano, esa persona en los días de campaña tuvo se volvió loco por un buen tiempo. Venía a la iglesia a las 1, 2 de la madrugada, no sé si estoy así, la pastora Hilda no me va a dejar mentir, venía en la madrugada y tocaba pastor, pastor en la reja de la iglesia y seguía hablando, mofándose y se mofaba, fingía. A muchas personas he podido ver fingir estar adelante. Ahora, es cierto, nosotros podemos fingir delante de la gente, pero delante de Dios, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Esas personas recientemente, bueno, al experimentar eso y ver ese fingimiento en esa persona se fue, volvió a su ciudad media loca. Y ahora que estoy de pastor, lamentablemente he podido ver a pastores predicar y, hermano, los pastores vamos a ser juzgados. Los pastores vamos a ser juzgados, la pastora Hilda, el pastor Udal, pastora Sara, mi persona. Por eso es que debemos tener un vivo celo de la palabra del Señor, de lo que estamos predicando. Un amigo mío, mucho tiempo había fingido y predicar, subir adelante al púlpito en pecado. Un amigo pastor y hoy está sufriendo mucho. Hoy llegó a la cárcel por fingir delante del Señor. Y Dios, y Dios es quien mira nuestro corazón. La consecuencia de estos ancianos que estaban fingiendo, no estaban de una manera humilde presentándose delante del profeta, que se habían sentado delante de ellos y delante del Señor y delante del profeta y fingiendo estar atentos a la palabra del Señor. El objetivo de escudriñar esto es hacernos una autoevaluación de cómo estamos delante del Señor, cómo nos presentamos. Recuerdo la historia de Sansón. Sansón fingía ser el libertador, un hombre, un varón de Dios. Y hacía lo que quería. ¿Cuántas personas que profesan ser cristianos hoy están
jugando con el pecado y piensan que pueden salirse con la suya. El libro de Ezequiel titula el capítulo 14, la idolatría será castigada. Pero en los siguientes versículos también habla de que el juicio contra los que perseveran en el pecado, en la incredulidad. El versículo 12 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantaré, y el sustento de pan enviaré en ella, y quebrantaré el sustento de pan, y enviaré en ella hambre, cortaré de ella hombres y bestias. Da ejemplos de personas que se mantuvieron firmes, como Noé, Daniel y Job. Ellos por su justicia librarán únicamente su propia vida. Ejemplo de personas que se mantuvieron firmes en medio de la prueba. El versículo 21 dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, pero no debemos abusar de su misericordia y su gracia para con nosotros. En mi vida de cristiano he visto muchas personas que han jugado con el pecado y han vivido abusando de la misericordia y de la gracia del Señor para con todos nosotros, pero les ha tocado experimentar juicios de parte del Señor muy duros. El objetivo de este tema es para que nosotros nos evaluemos y cuidemos cómo nos acercamos delante del Señor y de cuidar nuestra vida de caer en pecado. Uno de los jóvenes hace tiempo me dijo, pero pastor, déjeme disfrutar, me lo dijo así de frente. Yo digo, ese chico hasta el día de hoy, ahorita está enfermo, recién supe que está enfermo y no ha podido salir adelante. Él me decía, déjeme, yo quiero experimentar la droga, quiero experimentar la cerveza, quiero experimentar. Cuando sea viejito voy a buscar de Dios. Declaraciones bien duras que cuidado con el castigo del Señor. El pecado ha sido perdonado en nuestras vidas, pero no sus consecuencias. Y cuando decidimos vivir abiertamente en rebeldía contra Dios, Él tiene que derramar sus juicios sobre nuestra vida. Juicios para purificarnos, para transformarnos y convertirnos. Hay muchos. El Señor dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor es bien respetuoso, toca, Él está esperando a que nosotros, pero a veces nosotros, aun cuando lo escuchamos tocar la puerta, no le abrimos. Los 4 juicios que nos hablan este versículo son espada, hambre, fieras y pestilencia. Tenemos que saber que cuando Dios recurre a estos juicios para nuestras vidas es porque le hemos colmado su misericordia, pero la paciencia del Señor, porque hemos sido muy rebeldes con el Señor.
y el pueblo de Israel había sido muy rebelde. Y el Señor definitivamente fue duro con su pueblo. Es duro pasar momentos de juicio de Dios en nuestra vida a causa de nuestros pecados, porque son tiempos de dolor, son tiempos de aflicción, son tiempos de angustia, pero si resistimos, siempre habrá pruebas. Había un versículo que decía que Dios pone pruebas, y pone pruebas que sabe que vamos a, pero esto es diferente, esto es juicio. Hermano, cuidado con el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Leyendo este capítulo el otro día, porque hace días que lo había leído, me hizo recuerdo a mis amistades, no solamente pastores, amigos de otra iglesia que están sufriendo por llevar una vida en pecado. Le invito a que pueda abrir sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 30. Jeremías, capítulo 30. Jeremías, capítulo 30, versículo 11. 30, capítulo 30, versículo 11. Capítulo 30, versículo 11 al 15. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, dice el Señor. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanar. No hay para ti medicamento eficaces. Continúa el 14. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscaron, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de ¿qué? De tu maldad y de la multitud de pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Wow. Qué fuerte es palabras, pero aquí hay una verdad. Verdades incurables. Los juicios de Dios sobre sus hijos no son para destrucción, sino para salvación. Pastora Hilda, ¿algún comentario sobre esto? De los juicios de Dios sobre los hijos, sobre nosotros, sus hijos, los cristianos, que vivimos una vida haciendo lo que nosotros querramos y pensamos que nos vamos a salir con la nuestra. Por eso no es nomás vivir en pecado, pecado y tras pecado. Muchos hemos sufrido a causa de nuestros pecados y hemos salido victoriosos. Adelante, Pastora Hilda. Gracias. La verdad que la palabra de Dios siempre tendrá una solución. Como número uno, usted comentaba, cuando los pastores van a dar cuentas a Dios, la Biblia dice, Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Entonces, hermano, el trabajo del pastor es, hermano, orar, cuidar sus ovejas, su rebaño, preparar alimento para que coman bien, disfruten la palabra del Señor. El pastor, en segundo lugar, el pastor tendrá que prepararse, orar, leer la palabra. Hermanos, realmente ese es nuestro. En tercer lugar, dice que cada pastor, como Dios ha dado la responsabilidad y nosotros voluntariamente hemos obedecido ese llamado de hacer lo que Él nos manda, entonces vamos a dar cuenta de cada oveja, de cada creyente que está. Por eso aquí hay algo importante, hermanos. Qué lindo, hermano, estudiar la palabra del Señor. No es una obligación, sino es algo que dice Dios. Dios llama a sus pastores, pastoras, y uno obedientemente obedece, escucha el llamado y está predispuesto a obedecer. El pastor, hermano, debe orar más, orar por cada miembro, cada líder, cada necesidad, hermano. Ese es su trabajo, un pastor. Tiene que estar ahí. Por eso que a veces yo llamo, el Espíritu Santo. Cuando el pastor está orando, el Espíritu Santo nos conduce donde hay necesidad, donde hay otra necesidad. Entonces, a veces llamamos, los buscamos, les estamos hablando, ministrando, porque el pastor va a dar cuenta de ello, hermano. Entonces, una responsabilidad, ¿no ve? Y es un privilegio, hermanos, una responsabilidad delante de Dios, no delante del hombre, delante de Dios. Nosotros tenemos que rendir cuenta cómo hemos cuidado. Por eso los 5 ministerios, el pastor es el que está con la iglesia, con los miembros, está cuidando, está enseñando. Evangelista gana almas, gana la gente pequeña y grande. Y hay otro ministerio, evangelista, pastor, maestro. El maestro es el que desmenuza la palabra de Dios para enseñar, hermano, y lograr el objetivo de la enseñanza, hermano. El maestro, después hay el apóstol y hay el profeta. Entonces, todos estos ministerios, hermano, son los que cada uno vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que Dios nos ha dado, todos los privilegios, ¿no? Eso es importante. El pastor tiene una responsabilidad, hermanos, delante del Señor. Y aquí el profeta Ezequiel sí está hablando, hermano. Dice, algunos ancianos del pueblo fueron a ver a Ezequiel para recibir orientación divina, ¿ve? Dios se negó a responderles y los acusó de idolatría. Detrás de esta parece estar el tema de la integridad que se exige de las personas que desean acercarse a Dios. El otro asunto es, hermano, también de que no siempre las pruebas Dios las da, no. Dios permite, da permiso, hermano, porque a veces somos desobedientes, rebeldes, y sabe mucho se sale en la cobertura de Dios, de protección de Dios por la desobediencia, rebeldía. Entonces no quieren obedecer, no quieren
Entonces Dios dice, bueno, vamos a ver. Entonces nos da permiso y ahí es terrible, hermano. El enemigo ahí se aprovecha, hermano, y empieza a hacernos sufrir. Porque esa es su meta de Satanás, que es San Juan 10:10, él vino para hurtar, robar y destruir. Esa es la meta de Satanás y los demonios. Entonces, el creyente, el Hijo de Dios, tenemos que tomar en cuenta, hermano, mantenernos bajo la cobertura de Dios, la palabra, y también de sus pastores, porque sus pastores están orando. Los pastores tienen una lista en la agenda. Lista. Yo tengo, por ejemplo, matrimonios y estoy orando, Señor, bendice este matrimonio, bendice este, consolida sus vidas, Espíritu Santo, ministralo. Señor, háblales, hazle ver la necesidad, según la necesidad. Espíritu Santo, hable en sueño, con la palabra, o en una alabanza, un testimonio. Eso es importante, hermano. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muy bien. Los juicios, al hablar sobre los juicios de Dios, ¿no? Los juicios de Dios, como dice Jeremías 30, todos los vamos a experimentar. Si es que llevamos una vida desordenada en pecado, los pastores vamos a rendir cuentas, y usted también, como cristiano, como hijos de Dios. Por eso dice el versículo de Jeremías 30, 12, así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamento. El 11 dice, porque yo estoy contigo para salvarte. Destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. ¿Por qué? Debido al versículo 14, todos tus enamorados se olvidaron. Te herí con azote de adversario a causa de la magnitud de tu maldad. La palabra maldad es cuando es para las personas, cuando el pecado abunda, cuando cometemos pecados sin tener, cuando ya falta el temor de Dios, cuando no hay temor de Dios, la maldad abunda en nuestra vida. Y debido a tu maldad y la multitud de tus pecados. Esta palabra es para los que piensan que vamos a vivir la vida como nos dé la gana, siendo hijos de Dios. Los que pensamos que podemos hacer lo que queremos y que nos saldremos con la nuestra. El Señor nos dice, cuidado, que no te voy a dejar sin castigo. Cuidado cómo sube Rudy al púlpito. Cuidado cómo estés llevando adelante tu vida de cristiano, Luisito, en la calle. Cuidado, pastora Sarita, con estar fingiendo fidelidad al Señor, lealtad. O sea, nos está hablando aquí a todos. Esta palabra es clara y nos habla sin pelos en la lengua. Nos dice el Señor, no te voy a dejar sin castigo. Vas a recibir tu castigo si es que estás con la multitud de pecados, con falta de temor al Señor. Porque la persona cuando comete pecado, ya como decimos aquí en Santa Cruz, ¿no? Cuando alguien lo hace repetidamente y no le pesa, lo hacen como deporte, ¿no? Dicen, es un dicho como para decir a alguien que
que no tiene temor de Dios y comete una vez y otra vez y otra vez y otra vez pecado. Los juicios o castigos de Dios no son para destruir al cristiano, sino para salvarlo, para rescatarlo de nuestra manera de vivir. Amén. Así que a evaluar nuestro estilo de vida, nuestro cristianismo que profesamos, dice Hebreos 10:23, mantente firme. Podemos buscarlo, Hebreos 10:23. En esa fe que profesamos. ¿Qué profesamos nosotros los creyentes? Profesamos que somos hijos de Dios, profesamos creer en la palabra del Señor, profesamos de que en que Dios es nuestro Padre, profesamos en creer en que esta es palabra del Señor, profesamos de que la oración nos acerca al Señor. Y Hebreos 10:23. Puede darlo lectura ahí usted que está en casa. Mantente, le dice el apóstol. 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar. Fluctuar es cuando hay un derrame, ¿no? Aquí está mi vaso y si mi vaso está hueco va a fluctuar, ¿no? Va a gotear y se va a descender la cantidad de mi té. Entonces, sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza, la fe que nosotros profesamos, porque fiel es el que prometió. Entonces, Jeremías nos dice de que debido a la multitud de nuestras iniquidades, de nuestro pecado, vamos a recibir castigo de parte del Señor. En el versículo 30, 12, 13 dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Jeremías 30, 12 y 3. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento. Hay una palabra clave, incurable, en este versículo 12. Incurable es tu quebrantamiento. Es decir, que no hay nada más que hacer. De nada sirve llorar, de nada sirve ya orar o pedir, de nada nos sirve. Es que hay momentos donde, miren, dice, por incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamento. En los juicios de Dios, horrenda cosa. ¿Dónde está ese versículo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:30. O 31. 30. ¿Verdad? 31, ¿verdad? ¿Qué dice, amor? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa palabra clave, incurable. Hay momentos de castigo de Dios, el juicio de Dios, donde no hay nada más que hacer. Pastor Eudal, buenas noches. ¿Lo digo? Pastor Pablo, aquí está lo que estaba buscando. El que busca allá. Está en Hebreos capítulo 10, versículo 27. Dice así, sino una horrenda expectación, juicio y hervor y que devora al adversario. Después, ¿dónde está? Horrenda cosa. 31.
31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y allá se refiere, ¿a quiénes se refiere? Se refiere el versículo 26. ¿A quiénes se refiere cuando dice horrenda cosa es caer en el Dios vivo? ¿Para quién es esto? Esa llamada de atención, esa palabra un poco fuerte, ¿no? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Se refiere a aquellos que en el tiempo de Israel, que tanta fue su desobediencia de Israel, todo, los que salieron de Egipto, y entonces cuando ellos conociendo, mirando los milagros, señales, cómo Dios hacía tantos milagros, cómo les hablaba, los perdonaba, pero ellos perseveraban pasando y pasando los años y los 40 años. Entonces, a eso se refiere. Entonces, es un ejemplo para venirnos a nosotros que después de haber conocido la palabra del Señor, de haber conocido la verdad, cuando dice conocemos, los que conocen la verdad es Cristo. Cristo, se refiere a Cristo. Entonces dice que es terrible las consecuencias, ¿no? Horrenda cosa es en las manos del vivo. Pero la gracia de Dios, o sea, las personas van a pasar por el tiempo amargo. Pero en el Nuevo Testamento todavía existe la esperanza de que esa persona puede volver. Hay un caso allí en Corintios, dice que había una persona que demasiado, muy lejos se ha ido en su pecado, y donde mejor lo vamos a meditar, a ver un poquito, creo que está un ratito, en 1 Corintios o 2 Corintios, pero es por ahí. Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, el tal sea entregado a Satanás. Uy, qué terrible es eso ya. Es fuerte ya eso. El tal sea entregado a Satanás. Pero aún todavía ese tiempo de sufrimiento, de que, como dijo usted anteriormente, el enemigo hace lo que quiere y hay tantas cosas y tantas enfermedades incurables y todo eso. Pero si la persona busca y clama y llora, así como ella Ezequiel lloraba, un gran llanto en sufrimiento buscando a Dios, en el Nuevo Testamento sigue vigente la gracia de Dios. Esa persona puede volver a Dios como el hijo pródigo, vuelve Dios. Y Dios lo espera y lo perdona, se arrepiente, el Señor lo recibe. Pero luego Jesucristo dijo en cierta ocasión, no, ni yo no te condeno, yo te perdono, pero vete y no peques para que te vuelva a venir algo peor, dice, ¿no? Esa persona puede arrepentirse, reconciliarse y se puede ir a la presencia de Dios. En algunos casos, ciertamente ya no hay cura, ya hay sanidad, pero lo lindo es que su partir será a la presencia de Dios. Yo tuve no hace mucho con esposa
un hermano que conocimos hace muchos años, y ese hermanito le costaba. Bueno, pero la cosa es que pasaron años y se enfermó muy gravemente y estaba perdido, pero nosotros íbamos orando y ya no había esperanza, todo eso en el hospital japonés. Y entonces nos pusimos a orar porque su hijo dijo, por favor, pastores, venga, ustedes lo conocen, mi papá. Entonces estaba perdido. Entonces nosotros fuimos con mi esposa y hablamos. Primero oramos y luego en nuestra oración le dijimos, Señor, haz que vuelvan, sí. Haz que vuelvan con sus cinco sentidos. Espíritu humano, te sujetas a Cristo en el nombre de Cristo. Y entonces le hablamos en el nombre del Señor y empezó a entender. Ya no hablaba, pero sí con sus nitos, sí. Hermano, y le hablamos del Señor que debe pedirle perdón y que perdona a las personas que le han hecho un daño. Y entonces lo hizo así, hermano, y me dio su mano, hermano, que apenas ya no hablaba, ya no lo veía, creo que también, pero él me dio su mano despacito, a los dos nos dio, hermano, y le decimos que Señor es poderoso en su amor y su misericordia, usted ya no va a sufrir, usted va a estar con el Señor. Usted perdone a fulano, tal, y el Señor le perdona. Entonces, todo eso hicimos. Hermano, lo dejamos en gozo, comenzó su lágrima, y más tarde en la noche partió. Y creemos que está en la presencia de Dios. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Por eso ahí se cumple lo que el Señor decía, ¿no? Los juicios del Señor, los juicios de Dios, no son para destruirnos, sino para salvarnos. Y hay muchos que en momentos del juicio de Dios, en momentos de cuando están en un proceso incurable, pero ahí es donde el arrepentimiento, la humillación delante del Señor toca el corazón del Dios Padre y nos salva. Hermano, creo que por eso ¿qué hay que hacer en los momentos donde hay juicio de parte de Dios ya en la vida de las personas o de nosotros? Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Hay momentos periodo de castigo de parte del Señor que van a pasar, pero lo mejor es esperar pacientes. Lamentaciones 3:26 al 28, 3:26. Es que hay momentos donde, como decía el versículo hace rato, momentos incurables, decía, no se refería solamente a la enfermedad, sino a la situación en la que vamos a experimentar a causa de nuestro pecado. Tiempos donde es momento de soportar el dolor. ¿Qué dice el Lamentaciones 3:26? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. O sea, Dios nos da unas recomendaciones para en los momentos donde Dios está tratando con nuestras vidas. A veces el momento donde Dios nos está castigando o nos está tratando con nuestra vida, nos quejamos, no murmuramos, rezongamos y queremos que Dios nos saque. Bueno, hay momentos donde, como nos dicen los padres, ¿no? Mi madre me decía, no, Juan Pablo, te portaste mal, está bien,
perdóname, mami, perdóname. Yo zapateando, mamá decía, está bien, te perdono, pero calladito vas a recibir el castigo que te corresponde. ¿Para qué voy a renegar más si sé lo que me va a llover? Y me llovía y yo tenía que aguantar calladito. Hermano, va a haber momentos de castigo de parte del Señor, juicio en la vida de las personas o de nosotros, si es que estamos llevando una vida de pecado y sin temor del Señor. Pero hay esos momentos donde bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El periodo de castigo tendría finalmente que pasar. Lo mejor sería esperar. Había que ser pacientes, mantenerse tranquilos, obedientes. Quien en verdad esté en humillación, sufra en silencio el momento de pecado, ¿no? Es un comentario que encontré en una de mi Biblia y bueno, los juicios del Señor son duros, pero son para salvarnos, limpiarnos y transformar nuestra vida, porque si no, seguiríamos siendo, como dijo alguien aquí, güerudos, cometiendo pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Pastora María Sara Zavala Burgoa, muy buenas noches. Un comentario sobre hasta aquí de lo que usted ha rescatado en todo lo que hemos hablado. Yo sé que algo el Señor tiene. Bueno, con respecto a los juicios que usted mencionaba, como dijo el pastor, Dios es un Dios de misericordia. Que cuando uno se vuelve a Dios de corazón, Dios lo perdona, no importa lo que haya cometido. La palabra de Dios dice, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si no está en uno de mantenerse fiel, de seguir obedeciendo, de seguir buscando, de buscar más de Él, de no apartarse. Tal vez en alguna oportunidad, tal vez esta persona que se aparta, si vuelve y realmente lo busca y persevera, pues va a ser bendecido. Pero si otra vez se vuelve atrás, como dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿No? Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente, como dijo usted al leer la palabra del Señor. Y que el Señor nos ayude a seguir manteniéndonos firmes. Y si caemos, pues, a levantarnos, a seguir adelante y a esforzarse para no caer otra vez. Amén. Entonces, la pastora Sarita acaba de darnos una conclusión para hoy. Ahora que estamos estudiando la palabra del Señor, yo le invito a abrir su Biblia en Proverbios capítulo 24, versículo 11. Proverbios 24, 11. Y dice así: libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Hermano, hoy el Señor nos da una responsabilidad. El creyente tiene una responsabilidad, pero hoy el Señor nos las recuerda, que tenemos que librar a aquellas personas que están adentradas o sumidas en una vida de pecado. Hay personas que se han apartado del Señor y sabiendo, como dijo hace rato el pastor en uno de los versículos, sabiendo la verdad, hacen lo malo. El Señor nos ha dado una responsabilidad de rescatar a aquellos que
que son llevados a la muerte, salvar a los que están en camino de muerte. Adelante, Rudy, claros. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, bendiciones. Bien, pastor, algo, por ejemplo, que es importante hablando, ¿no? Del juicio de Dios, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos llevar por el pecado así deliberadamente y muchas veces, ¿no? Hasta uno llega a pensar, ¿no? O sea, no importa si el Señor me castiga, dice uno, pero la palabra del Señor, o sea, es clara y muchas veces el Señor no nos castiga a nosotros, ¿no? Porque a veces somos tan cuerudos nosotros que nosotros como que queremos soportar el castigo, digamos, ¿no? Pero a veces nos da donde más nos duele, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, el versículo 9, habla, ¿no? Dice que no te inclinarás a ellas ni servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, a veces el Señor nos castiga, tal vez a nosotros, pero lo hace por medio de nuestros hijos, ¿no? Y creo que por experiencia propia yo lo hablo, digamos, ¿no? Que cuando en alguna ocasión he estado rebelde, ¿no? Y como yo digo, ¿no? A veces uno dice, no, pero ¿cómo me puede castigar el Señor? Por último, que me manda una enfermedad, la aguanto, pero el Señor le da donde más le duele, ¿no? Y tal vez nosotros, o por ejemplo, digamos, ¿no? Un ejemplo así claro, hablando de los diezmos, ¿no? Somos rebeldes muchas veces, no queremos dar los diezmos, ¿no? Pero cuántas veces ese diezmo que nosotros no lo dimos se ha ido para el hospital, ¿no? Para el hospital, para alguna enfermedad de nuestros hijos, o alguien se enfermó y se enfermó y tuvimos que gastar, ¿no? Más muchas veces, ¿no? Entonces, y ahí podemos ver nosotros que cuando nosotros somos fieles, el Señor nos cuida, ¿no? Nos cuida. Entonces, y es importante esto, ¿no? De que cambiemos muchas veces de mentalidad, ¿no? Que es saber lo que dice, por ejemplo, Hebreos 10:31, que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos jugando con eso. Entonces, tomemos en cuenta que Dios muchas veces nos va a dar donde más nos duele, ¿no? Y si tal vez no tenemos hijos, ¿no? Bueno, a nosotros como padres nos duele mucho, ¿no? Que nuestros hijos sufran, ¿no? Pero tal vez el Señor sabe dónde es donde más nos duele y Él ahí nos castiga, ¿no? Entonces, hermano, muy importante el tema, la verdad, y muchas gracias, pastor, por la oportunidad de poder compartir un poquito. Amén. Gracias, Rudy. Me has hecho recordar estos días pasados estuvimos con mi esposa visitando a mi suegra y uno de los sobrinos que viven ahí en casa no quería hacer tarea. No quería, no quiero, sabiendo que eso era para su bien. Le decían una y otra vez, no quiero. Bueno, los que habían hecho tarea, entre ellos Santiago, mi sobrino, ellos, en vez de castigarle, porque alguien dijo, creo que fue su padre, no, dale nomás, dale, Nita. Y mi esposa le dio donde más le dolía al niño. No le dio huasca, por cierto. Lo dejó sin jugar y lo dejó sentadito. A veces Dios nos da donde más nos duele. Y yo veía como el niño deseaba por ir a ver, lo veía jugar a Santiago y a los otros niñitos, jugando, disfrutando, jugando pelota, correteando, y él en la silla se va a quedar sentadito, no se va a mover. Y a veces el cristiano o el creyente que sufre el juicio de Dios, mira cómo Dios bendice a los demás. Y estamos como el niño siendo castigados, viendo de lejos a otros que por obedientes están disfrutando de las bendiciones de Dios. Así que, y él sabe, como dijiste, Rudy,
sabe dónde darnos, sabe dónde más nos duele. Bueno, ánimo, hermanos, que nosotros podamos ser ese canal para toda la familia, toda la iglesia, de que instemos a otros hermanos a llevar una vida en temor del Señor. Que si alguien comete pecado, pues animarle a que se arrepienta y a orar. Hay que orar por esos espíritus que, que traen, quieren quitar el temor de Dios en la vida de los hermanos. En que nuestra iglesia sea una iglesia temerosa de Dios, que sea una generación de líderes que no finjan como los ancianos de Israel, que Dios levante y fortalezca a aquellos que están firmes en la fe, que no se desanimen. Yo le invito a que pueda orar. Vamos a orar un momentito. Le agradezco por su atención en este día. Vamos a orar un momentito. Amado Dios, te damos muchas, pero muchas gracias, Señor. El vivir un día más, Señor, ha sido una oportunidad para poder agradecerte y disfrutar todo lo que usted nos da. Amado Dios, rendimos nuestras vidas delante de ti. Nos humillamos, es el principio, Señor, de vida como cristianos. Nos humillamos delante de ti. No queremos fingir, Señor, en nuestras oraciones, que salgan unas palabras, Señor, unas palabras de amor hacia ti en nuestras vidas, Señor, que brote de nuestras vidas, Señor, que no haya fingimiento, Señor, una humildad, una sinceridad, Señor Jesús. Amado Dios, limpia, quita de nosotros, Señor, todo espíritu que quiere de rebeldía, Señor, todo espíritu maligno que atormenta nuestra vida y atenta, Señor, contra la fidelidad hacia ti, Señor. Padre Celestial, derrama de tu Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos va a convencer de todo pecado, justicia y juicio en nuestras vidas. Amado Dios, que tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas. Oh, Padre Celestial, te amamos, Señor. Danos fuerza, papá querido, para poder hablar a otras personas, para poder interceder, Señor, por otras personas y rescatarlos para ser librados de la muerte. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra, que tu palabra, Señor, pueda crear esa atmósfera donde tu presencia se manifieste. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, por estar en línea. Gracias, hermano Willy, por estar puntual y en línea, conectándonos a través de esta red a todas las familias que están hoy. Y bueno, oraremos por aquellos que no están. Pastora Hilda, unos anuncios. ¿Hay anuncios? Amén. 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 El día domingo vamos a tener la escuela dominical, el primer turno. Y he visto también que sí hay hermanos que por alguna razón seguramente se atrasan, pero o quieren estar en el segundo turno. Hay también esta opción, hermanos, pero eso es por el momento, hermanos, hasta poder regular. El domingo, primer domingo de octubre, vamos a tener la Santa Cena. Ese día es posible, estamos esperando la decisión de la directiva de Escuela Bíblica Dominical, pero ya hay un buen porcentaje de abrir las clases con todo y mucho cuidado. Entonces, a los padres pedimos que ayuden, que los niños
también, yo sé, los bien pequeños no quieren barbijo, pero ya los grandecitos ya están entendiendo. Y todo limpio, todo limpio. Gracias a Dios que hay el asunto de bioseguridad. Entonces también estamos aprovechando, las maestras cuiden la limpieza y todo aquello para evitar cualquier infección. Entonces, eso por el momento, hermano. Ahora, otros tiempos podemos tener este mes el bautismo, por el 24 de septiembre, pero vamos a ir los pastores haciendo una lista de todas las personas que se van a bautizar. Veremos una fecha en octubre, aunque ya tuvimos 2, pero hay otra fecha para los que están deseosos de bautizarse. Eso también vamos a ir viendo. Por el momento ese sería, después vamos a ver, como estamos paso a paso yendo juntamente con las autoridades para evitar alguna denuncia, alguna cosa, pero estamos orando, hermanos, ya gracias a Dios se está orando y también está bajo la pandemia y el Señor, hermano, es bueno y agradecemos al Señor que volveremos a tener las reuniones mejor, ¿no? No sé, pastora Sara, ¿hay otro aviso? No, estoy acordando algo más. No. El día sábado estaremos con los jóvenes, estamos estudiando el libro de Romanos, 1, 2, 3 y 4, así que les pedimos sus oraciones por los jóvenes que nos reunimos vía Zoom también, y bueno, animarles a que mañana también puedan estar en línea, vamos a estar escudriñando también la palabra del Señor. Bendiciones, amada iglesia. Pastora Hilda. Su micrófono, Pastora Hilda. Su micrófono, Pastora Hilda. Pastora Hilda, su micrófono. Oremos por nuestro país, hermanos. No descuidemos la oración, hermanos. Hagamos esfuerzo de seguir orando, hermano. También hoy por los hermanos que están delicados, hay hermanos que están enfermos. Y también por el joven que usted, algunos lo reconocen, hermano. Hemos estado anoche hablando con él y se ha reconciliado. Esperamos solamente el milagro de Dios, hermano, sobre su vida y esperamos que Él bien ponga tu parte, aunque es un poco difícil, hermano, costó, porque hemos estado hablando y él dice, pastores, no puedo orar, me acusa el diablo desde la edad que yo pequé y me acusa, y de los 5 años, entonces, mire, hermano, cómo el enemigo atrapa a las personas, los esclaviza y los quiere manejar o conducir a su antojo. Entonces, seguiremos orando para que el Señor en su misericordia, hermano, se haga la obra para que se pueda restaurar la salud. Y el Señor es misericordioso. Bendiciones, hermanos. Saludos. Muy buenas noches, amada iglesia. Amén. Gracias por estar en línea. Un abrazo a todos. Hasta el día de mañana.